lo que es la ley 27181. Es una parte de esta ley. En ese sentido, este reglamento establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres. Estamos hablando de las carreteras, de las calles, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relaciona con el tránsito, y este reglamento rige en todo el territorio de la República del Perú. Tenemos que tener en cuenta aspectos muy importantes como son, hay puntos claves para entender lo que significa el reglamento de tránsito en nuestra vida cotidiana, toda vez que como peatones nosotros transitamos todos los días en la vía pública, no solamente en las unidades vehiculares. Circulan motolineales, mototaxis, bicicletas, vehículos de 4 llantas, etc. En este caso, los puntos claves que deben saber, o sea, como ciudadano, como persona, como profesionales o como estudiantes, saber qué debe hacer el peatón frente a la vía pública. Una de ellas es obedecer las indicaciones de los agentes de apoyo vial. ¿Y quiénes son los agentes de apoyo vial? Vienen a ser la Policía Nacional del Perú, viene a ser, básicamente en esto de la Policía Nacional del Perú, son los policías adscritos a tránsito. Solamente ellos pueden intervenir en la vía pública. Asimismo, los inspectores de transportes de las municipalidades provinciales, así como los inspectores de transportes de los gobiernos regionales, también están autorizados a intervenir los agentes de la SUTRAN, en este caso de la Superintendencia Nacional de Transporte de Carga y Mercancía. Asimismo, como peatones debemos de respetar las señalizaciones en las vías marcadas, porque tenemos ustedes, cuando uno se desplaza por la vía pública, nos encontramos con una serie de señales, tanto verticales como horizontales. Pueden ser ojivas, por ejemplo, para pasos peatonales, o algunas flechas que indiquen la dirección a seguir. Puede ser a la derecha, a la izquierda, o igualmente los semáforos, ¿no? Esas son las señalizaciones marcadas en la vía pública. Otra viene a ser, otro de los aspectos que el peatón debe saber es apoyar y ceder el paso a personas que utilizan ayuda técnica o con movilidad limitada. En este caso, tenemos que nosotros dar preferencia a las personas con discapacidad que utilizan muchas veces sillas de ruedas o las muletas. En este caso, a eso se refiere este tema. Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta como clave es procurar el contacto visual con conductores, ¿no? ¿Esto qué significa, por ejemplo? De que muchas veces como conductor nosotros nos ubicamos detrás de un vehículo que está en desplazamiento, pero el conductor no nos ve por la parte de la parabrisas. Ahí viene el problema. Hemos visto muchas veces en la vía pública, por ejemplo, que un motociclista o un motolineal se pone detrás de un camión que no es a la vista del conductor. A eso se refiere. Además, también procura tener contacto visual al cruzar una vía verificada, con las posibilidades de que los vehículos tengan posibilidad de ceder el paso. Por supuesto, ese es el objetivo, ¿no? De que si el conductor está siempre a la defensiva, pues si es que ve por el espejo retrovisor, viene alguien detrás mío para yo ceder el paso. A eso se refiere esta parte. Por eso es que es importante que el peatón sepa todas esas cosas. También debemos mantenernos a una distancia prudencial. O sea, hemos visto muchas veces que las personas se acercan muy pegado hacia la parte de atrás de un vehículo, el cual no es conveniente. Toda vez que puede, el que va a nuestro delante, pueda esta unidad vehicular detenerse bruscamente debido a que se encontró con un objeto, puede ser con un otro vehículo o con un animal que está cruzando la vía. En ese caso, chapa freno y el que va atrás tiene ese problema. Por eso es que tiene que mantener esa distancia y velocidad prudente. El otro aspecto que se debe tomar en cuenta es ceder el paso a los vehículos de emergencia con señales luminosas visibles y funcionando. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica hay que ceder siempre el paso a las ambulancias, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchemos que vienen con la ola, o nos están tocando el claxon, o viene la Policía Nacional del Perú igualmente, viene dándonos una señal, hay que ceder el paso. Eso significa
ceder el paso a las unidades vehiculares. El otro tema es, en vías primarias, en este caso como las carreteras, puede ser, ¿no? Cómo cruzar en las esquinas y cruces peatonales, en las vías secundarias, con 2 carriles o más, en cualquier punto siempre de manera segura. O sea, no cruzar imperceptibamente una vía cualquiera como cualquier otro animal podría ser. En este caso somos seres razonables, que hay que cruzar las vías siempre y cuando teniendo en cuenta estas características. Otro de los aspectos es usar pasos peatonales o desnivel en vías de acceso controlado. Siempre busquemos en las ciudades, básicamente en la área urbana, hay señales de las llamadas cebras, donde están pintadas de blanco y negro. Son los únicos donde podemos nosotros utilizar para cruzar. Muchas veces tenemos esa prisa de cruzar de la mitad de una calle a otra, ¿no? Ahí es donde se producen los accidentes. Vemos permanentemente, por ejemplo, en las carreteras donde los vehículos corren a 50, 60 kilómetros por hora y los peatones cruzamos imprudentemente esa vía, ¿no? De una calle a otra vía. Lamentablemente hay muchos accidentes. Entonces, para evitar eso, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Por eso es que la Policía Nacional del Perú está facultado para intervenir a los peatones estos que no cumplen con estas directivas en las vías, básicamente. El otro punto importante, esto es para los ciclistas, porque también en la vía pública no solamente están los peatones, también los ciclistas. Se ha tomado en cuenta algunos aspectos. Los ciclistas no podrán circular sobre las aceras, es cierto, pues, muchas veces hemos visto que muchos de los ciclistas suben a la acera donde están los peatones, ¿no? La acera está hecha para los peatones, más no así para las unidades vehiculares. Así como elementos de seguridad pública, no tienen que respetar los elementos de seguridad donde las autoridades han puesto por conveniente para evitar accidentes de tránsito. Otro aspecto que debe tomar en cuenta los ciclistas deberán usar las vías especiales para vehículos no motorizados. Hay vías especiales y en caso de que estén bloqueadas por obras públicas podrán exceptuarse, es decir, cuando hay construcciones, ¿no? En este caso, obras públicas, hay desmonte de arenas, de material de construcción. En este caso, el ciclista tiene la posibilidad de poder levantar su bicicleta y poder pasar por ese lado. El otro aspecto que debe tomar en cuenta el ciclista es deberá hacer señales con los brazos y manos para indicar giros o cambios de carril. En este caso, cuando estoy en pleno desplazamiento por mi unidad ciclista, siempre, si yo quiero doblar hacia la derecha o hacia la izquierda, tengo que señalar con mi brazo al conductor o al que me está viendo. Es necesario para evitar accidentes. El otro aspecto a tomar en cuenta también es, podrán circular entre carriles cuando el tránsito se encuentra detenido y el ciclista busque colocarse en una área de espera o en un lugar visible para reiniciar la marcha. El otro aspecto, no podrán circular con los carriles exclusivos de transporte de pasajeros como los metros o buses y microbuses. Esto hemos visto con mucha frecuencia cómo los ciclistas irresponsablemente ingresan a las áreas donde las unidades vehiculares circulan a gran velocidad. Para evitar esto, justamente existen las señalizaciones. Entonces, evitar que estas unidades vehiculares ingresen a esas áreas. Podrán estacionar el vehículo no motorizados también en las banquetas, siempre y cuando no obstruyen el libre tránsito de los peatones. Es decir, tranquilamente los señores ciclistas pueden subirse a las aceras para poder, donde existe alguna banca de espera, por ejemplo, un paradero, tranquilamente ahí pueden estacionarse. Los ciclistas que no cumplan con las obligaciones serán amonestados verbalmente por los elementos de tránsito. En este caso, Bien. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me están escuchando, por favor? Sí, se lo escucho, ingeniero. Bien. Acá tengo una deficiencia, no está ingresando a la siguiente página. Ahí ingresó ya.
Sí, sí, está bien. Acá tenemos otro, los puntos claves igualmente para los ciclistas. Usar un carril completo o rebasar con el lado izquierdo. No podrán usar la ciclovía exclusiva de bicicletas. Estos son para las motocicletas, por favor. Estamos bien, antes vimos lo que son las bicicletas, en este caso las motocicletas. Muchas veces también con preocupación vemos de que el hecho de que tengan dos llantas, estas motocicletas no pueden ellos tranquilamente pasar por las ciclovías, por ejemplo. Esa es una gran preocupación que muchas veces las autoridades no están o no están aplicando las normas debidamente, porque no puede ser que una motocicleta ingrese a una área de ciclovía. Eso no puede ser. Por eso que se produce este. Asimismo, las motocicletas tendrán que circular con luces encendidas como cualquier unidad vehicular, ya sea delanteras o traseras. Esto precisamente para advertir la presencia de esta unidad en la vía. Están prohibidas asimismo de realizar transporte de pasajeros. Ustedes saben, por norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía el año pasado ha emitido un decreto supremo prohibiendo la circulación de motocicletas a nivel nacional para servicio de transporte de pasajeros, el cual el Congreso igualmente se haya pronunciado en el sentido de que no está esta unidad vehicular para el transporte de pasajeros. Sin embargo, vemos también con mucha preocupación de que como estas unidades vehiculares vienen circulando a nivel nacional en las diferentes vías, transportando pasajeros, haciendo competencia a muchas unidades vehiculares realmente autorizadas. El otro es el conductor y su acompañante deberán portar el casco de seguridad. Necesariamente un acompañante puede ser pues, un pariente suyo, una amistad, pero la norma obliga a llevar los cascos de seguridad, tanto el conductor como su acompañante, toda vez de que permanentemente existen accidentes, intempestivamente una vehículo puede tocarle, rozarle, y como es un vehículo ligero, tranquilamente este vehículo va a ser desplazado hacia la superficie en la cual se puede producir. Por eso es que es necesario que utilice un casco de seguridad para evitar accidentes fatales. Asimismo, estas unidades vehiculares no pueden llevar objetos que les impida conducir con las dos manos. Es decir, hemos visto también a varios conductores que ponen delante de la mano, el brazo, cajas inmensos, objetos como colchones. Vimos, ¿no? Justamente por eso que describimos, porque no les impide manipular correctamente a la motocicleta. Asimismo, no puede importar a niños de 12 años. Hemos visto también con preocupación cómo una mamá se sube tras del padre que está conduciendo y el hijo al centro de esta moto, lo cual es una irresponsabilidad total. Bien, también tenemos acá otros puntos claves que deben saber el reglamento de tránsito respecto a los automóviles. Hemos visto primero lo que eran las personas, las motos lineales, y ahora estamos viendo los automóviles. Principalmente estas unidades vemos con mucha frecuencia en la vía pública, por eso es que es importante conocer respecto al tránsito en la ciudad. Están prohibidos de usar dispositivos de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento. Es decir, en el Perú, lamentablemente, más del 40% de accidentes de tránsito se producen precisamente por el uso de celulares durante la conducción de una unidad vehicular. Eso está corroborado en las estadísticas, los cuales nos han traído ya problemas fatales a la fecha. Vemos todos los días cómo es que los conductores utilizan celulares, están viendo sus videos musicales ahí, las cuales les distraen. Imagínense ustedes cuando están manejando una unidad vehicular y alguien les llama de emergencia en ese momento y les comunica una situación fatal familiar. Obviamente van a cambiar drásticamente el comportamiento frente al volante. Si ustedes desean conversar con un celular en la vía pública, lo que tienen que hacer es detener la unidad vehicular a un costado, existen algunos paraderos, y poder conversar recién hasta que puedan terminar con la conversación. Luego de esto, recién continuar con el desplazamiento. Por eso es que se prohíbe el uso, porque ha generado mayor cantidad de muertes en el Perú. El otro tema también que se debe saber es que
no se debe transportar mayor número de personas que señala la tarjeta de circulación. Si la unidad vehicular en la tarjeta dice 4 asientos, solamente deben ir acompañados con 4 pasajeros, no pueden ir más de 4. Ese es el otro deficiencia que permanentemente observamos, principalmente en las vías rurales, donde utilizan para servicio de transporte de pasajeros y, por decir, una cúster que está diseñado para 15 personas, el conductor sube pues 20, 25, inclusive le añaden asientos adicionales o simplemente le colocan algunas bancas para que el pasajero pueda sentarse o viajan parados, lo cual es totalmente prohibido. El otro tema es una unidad vehicular de esta naturaleza tiene que circular necesariamente con licencia de conducir, o sea, tiene que ser y con la autorización correspondiente. Si es para un servicio particular, igualmente tiene que tener una autorización de la municipalidad. Si es para un servicio especial, igualmente, si es para turismo, para transporte de pasajeros, si es para transporte regular de personas, igualmente. Entonces, dependiendo a qué actividad uno se dedica, tiene que haber una autorización correspondiente de la autoridad competente. Asimismo, tendrá que respetarse en el tránsito, necesariamente, porque el conductor que tiene una licencia de conducir, por ejemplo, en este caso hablemos de los profesionales, generalmente aquellos que conducen llevan pasajeros A2B, de A2B para arriba, A3C. Estos señores conocen por norma de que existe en las vías, tanto de las urbanas y rurales, señales de tránsito, los cuales deben ser respetados. Y lamentablemente muchos de estos señores que están en la vía pública manejando una unidad vehicular de este tipo, o no quieren respetar estas normas o desconocen simplemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que obtuvieron esa licencia de conducir? Si la licencia de conducir sacaron es para que puedan respetar las normas, no solamente lo van a utilizar como un requisito, sino para poder, ¿no? Para poder seguir adelante. Entonces, en este sentido, señores, es importante que el conductor respete las señales de tránsito. Asimismo, hemos visto también con preocupación de que cuando hay una congestión vehicular, todas las unidades vehiculares, en este caso los transportistas, utilizan el claxon indebidamente, lo cual está mal. Solamente se utiliza en situaciones de emergencia. Por eso acá dice usar claxon para fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, así como provocar ruidos con el motor. O sea, innecesariamente arrancamos el motor, innecesariamente usamos el claxon para perjudicar al peatón. Sabemos que más adelante seguramente hay una unidad vehicular que está obstruida, hay un obstáculo, por ejemplo, en una carretera que tal vez hay un derrumbe. Entonces, hay que corroborar primero antes de soltar el claxon, lo cual también está reglamentado y tiene una sanción correspondiente. Asimismo, todo automóvil, como las unidades vehiculares, todas las M1, la N1, la OP, tienen que circular siempre portando la poliseguro. Nadie está libre en las rutas, señores. Por eso es que existe una serie de seguros, una serie de aseguradoras en la que eso nos va a garantizar la circulación en la vía. Asimismo, los automóviles al transitar por zonas escolares deben disminuir la velocidad extrema, precauciones paso a los escolares. Es decir, existen los centros educativos en las vías, en las áreas urbanas, en la que necesariamente tienen que ser protegidas y existen, pues ahí hay avisos en las áreas, en las vías, en la que dice reduzca la velocidad, colegio, ¿no? Algo así. Entonces, el transportista, el conductor, necesariamente tiene que obedecer y aplicar estas normas. Se trata de vidas humanas de los niños. Por esa misma razón, no deben exceder los límites de velocidad en vías de acceso controlado. En las carreteras generalmente es de 50 kilómetros por hora. Igualmente, en otras vías tenemos 40, 30. En las vías urbanas tenemos hasta 30 kilómetros por hora, pero en la práctica tenemos muchos conductores que exceden esta velocidad. Por eso es que la autoridad correspondiente ha instalado algunas cámaras, algunas que detectan la velocidad para imponer la infracción correspondiente. Y muchos de los accidentes de tránsito, ustedes han escuchado a lo largo de esta conversación,
muchos de estos incumplimientos, como es la velocidad, la velocidad en las vías, han sido factores de tránsito. Otro es, están prohibidos también de organizar lo que son los piques, igualmente no deben ser permitidos porque justamente los piques exceden mayor de 60, 70, 80, 100 kilómetros por hora en la área urbana, están totalmente prohibidos. Igualmente están prohibidas la vuelta continua a la derecha e izquierda, está prohibido, excepto cuando existe una señal, ¿no? Cual le permite. En cuyo caso deberá estar el paso a peatones que estén cruzando y a los que transitan. En la siguiente hoja, por favor. Bien, acá tenemos otro, hemos clasificado igualmente el Reglamento Nacional de Tránsito, otros 10 puntos importantes que se debe conocer para poder evitar precisamente accidentes de tránsito y hacer un buen servicio. Ahí decimos, por ejemplo, en el punto 1, siempre se debe llevar la autorización correspondiente en caso de, ¿no?, de lunas polarizadas, en este caso. Muchas veces, no sé, muchos de los propietarios prefieren tener un auto con lunas polarizadas sin la autorización correspondiente. Y ahí vienen los problemas. Por eso es que la policía les interviene en la vía y les infracciona cuando no están autorizados. Generalmente este tipo de unidades vehiculares están autorizados para servicios oficiales de las entidades públicas, ¿no?, como vienen a ser los ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y algunas instituciones como los gobiernos regionales, precisamente para guardar la seguridad de los conductores y los que les acompañan. Entonces, esto tiene una debida justificación, los cuales deben tener su autorización correspondiente. Por eso es que siempre deben llevar la autorización correspondiente si es que tienen la unidad vehicular polarizada. En caso de internamiento de vehículos, tras verificar la existencia de daños personales de terceros en tránsito, obviamente no debe exceder 48 horas, y eso saben muy bien los señores abogados. Muchas veces la autoridad competente interviene a una unidad vehicular cuando existen daños personales. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cuando hay accidente de tránsito, hay una fatalidad en la ruta. Entonces, no deben exceder más de 48 horas, salvo por disposición del fiscal o de los órganos correspondientes, porque, bueno, esas son las normas que hay que acatar. Igualmente, existen las municipalidades, muchas de las municipalidades han instalado una serie de cámaras para que puedan detectar los llamados fotopapeletas. Estas cámaras de vigilancia o de fotopapeletas deben estar debidamente certificados en este caso, por Indecopi, porque esa es la instancia quien certifica el uso adecuado de esta máquina, el cual debe tener una vigencia de 1 año. No solamente esta máquina Indecopi certifica, sino también, por ejemplo, los gasómetros, los opacímetros, etcétera, etcétera, para que la autoridad utilice para sus propósitos. Asimismo, hay infracciones. En este caso, hemos puesto la infracción 20 porque justamente es una infracción grave toda vez que tiene que ver bastante con las velocidades. Muchas veces en las rutas desconoce, pues, lamentablemente el conductor. Por eso es que le imprime una velocidad máxima de 60, 80, 90 sobre los 100 kilómetros y viajan a una velocidad extrema. Y si la policía lo detecta, justamente con esas máquinas de fotopapeletas, pues le van a aplicar una multa de 18% de la OIT. La siguiente página, por favor. Bien, acá igualmente a las versiones máximas emitidas se les agrega 5 kilómetros más como margen. De todas maneras, existe cuando en una vía libre, si vemos a la distancia más o menos a 500 metros, que no hay una unidad vehicular, podemos añadir un 5 kilómetros más. A eso se refiere. Otro, está prohibido conducir un vehículo con mayor número de personas, señaladas en la siguiente, se lo habían dicho atrás, igualmente se repite acá porque hemos visto también con preocupación en un auto que quepan solamente 4 pasajeros, ingresan más de 5 o 6 pasajeros, lo cual está totalmente prohibido y son pasibles a ser sancionados.
También hay un curso llamado Seguridad Vial y Sensibilización de Infractor. Esto es justamente para aquellos que han infringido la infracción muy grave, la M2, en la que han sido suspendidos durante 3 años. Para ellos recuperar su licencia de conducir, tienen que llevar este curso de seguridad vial y sensibilización en una escuela. Tienen que tener presente asimismo que la infracción M1, que consiste en manejar estando en estado etílico sobre los 0.5 gramos ¿no? de mililitros por mililitro, perdón, por litro, y además de manejar y haya producido un accidente de tránsito o haya generado muerte, en este caso la licencia será cancelada de por vida. O sea, no habrá renovación para esta clase de sanciones. Hay que tener bastante presente, por eso es que muchas veces se les recomienda no manejar estando ebrios. Es mejor guardarlos en la cochera, en la casa, e ir en otra unidad vehicular. Asimismo, la infracción M2, la cual también es otra infracción muy grave, es conducir una unidad vehicular por encima de los límites permisibles, en este caso con 0.5 gramos de alcohol sobre 1 litro de sangre. Pero generalmente este tipo de infracciones ya interviene el Ministerio Público, el cual bajo para los parámetros del Código Penal es sancionado por 3 años para no manejar. Y la multa es de una UIT, lo cual tiene que sopesarlo antes de subir a un auto y manejar estando en estado etílico. Y la autoridad correspondiente y competente en este caso, si no es la municipalidad donde ha sido infringido este código, o la Policía Nacional o la SUTRAN, tranquilamente ellos van a elevar al Sistema Nacional de Sanciones, en la que no podrán sacar su duplicado, revalidar su licencia de conducir o recategorizar. Simplemente van a ser suspendidos por 3 años. Entonces, esa es la sanción pecuniaria, perdón, la sanción administrativa que se le aplica a los conductores que hayan manejado en estado etílico. Y luego de haber cumplido esta sanción, recién podrán acceder a una revalidación previo pago, obviamente, de la sanción que se les ha impuesto, además de daños y perjuicios al Estado, en este caso, entre 600 a 800 soles. Esa es la multa que el Ministerio Público impone. El otro punto es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas es la Policía Nacional. Asimismo, no solamente la policía, sino también, habían dicho más arriba, es los inspectores de transportes de las municipalidades provinciales, los inspectores de transportes de los gobiernos regionales, así como los inspectores de la SUTRAN. Son las autoridades responsables de fiscalizar el cumplimiento de las normas, tanto del Reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de Transportes, y así otros reglamentos en los que cada autoridad tiene su competencia. La siguiente página, por favor. Bien, anteriormente habíamos hablado respecto, en realidad el Reglamento Nacional de Tránsito es un tema amplísimo, son muchos artículos, tendríamos que tallar, por ejemplo, en cuanto a sanciones, los reglamentos, en este caso existen sanciones muy graves, ¿no? Estamos hablando hemos dicho de la M1, M2, las M3, M4, hay una serie de sanciones que el conductor incumple, las cuales tienen que ser aplicadas. Son sanciones administrativas que la autoridad competente tiene que hacer. Igualmente existen infracciones graves e infracciones leves. Son una serie de infracciones que se les recomienda a cada uno de ustedes. Pueden ingresar a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la SUTRAN, quienes tienen disponibles en su página todo lo que es respecto a los códigos de transportes y de tránsito, en este caso de código de tránsito a nivel nacional. Una cosa es, sepamos diferenciar, las municipalidades generalmente manejan el tema de transportes, o sea, sepamos diferenciar qué es tránsito y transporte. En este caso existe solamente una única ley, lo que es la ley 27181, es una ley genérica que ha creado para reglamentar normas respecto en este caso a tránsito, a transportes, respecto a transporte fluvial, a transporte marítimo, lacustre. Entonces, hay una serie de reglamentos para cada actividad.
Vemos precisamente el reglamento de tránsito porque estamos en la vía pública, y en la vía pública se ve todos los días lo que es los estacionamientos en las zonas rígidas, en las zonas prohibidas, cruces en los semáforos, etcétera, etcétera. Todo eso ve el aspecto de lo que es reglamento de tránsito. En cambio, esto está reglamentado con el Reglamento Nacional, el Decreto Supremo número 016 del año 2009-MTC. Es un reglamento nacional que tiene vigencia a nivel nacional y es aplicado obligatoriamente por las municipalidades provinciales, por la Policía Nacional de Perú, por los gobiernos regionales y por la SUTRAM. Asimismo, haciendo una comparación con esta norma, el cual nos hubiera gustado también ver este tema, era el Reglamento Nacional de Transportes, el cual no está en este momento, pero es un breve comentario. El Reglamento Nacional de Transportes está reglamentado mediante el Decreto Supremo número 017 del año 2009, MTC. Este es un reglamento que norma la actividad de transporte de servicio público de pasajeros, en este caso, por ejemplo, en las vías urbanas, en las vías interurbanas, ¿no? Las municipalidades provinciales, por ejemplo, tienen competencia en temas de transporte urbano e interurbano, es decir, ellos autorizan y fiscalizan el tema de servicio urbano de los llamados rutas. Asimismo, autorizan de la capital de una provincia hacia los distritos, haciendo uso de una vía auxiliar o una vía principal dentro de un ámbito de una provincia. Esa es la competencia de las municipalidades provinciales. Asimismo, los gobiernos regionales tienen competencia en el tema de servicio de transporte interprovincial, es decir, de la capital de la región, pueden transportar tranquilamente ellos autorizar la circulación de unidades vehiculares hacia las otras provincias dentro de una región. Generalmente ellos autorizan a los vehículos de las clases M2 y la M1. Estas unidades vehiculares son de transporte masivo, es decir, sobre los 8 pasajeros hacia los destinos correspondientes. Asimismo, la SUTRAM igualmente tiene competencias en transporte interregional a las unidades vehiculares que ellos transportan de una región a otra, en vehículos básicamente en las M3, en los buses, ¿no? que tienen de 50 pasajeros básicamente. Entonces, estas unidades, a este tema se refiere lo que es el Decreto Supremo 017, el tema de transportes. Y cada gobierno regional y cada gobierno local tiene su propio reglamento que aplica en esta casa o las normas. No está en este tema, sin embargo, si me autorizan acá los señores promotores, tendré que preparar un tema específico respecto al Reglamento Nacional de Transportes para poder incluir en este curso. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el reglamento vigente para la conducción de vehículos en la administración pública. Es cierto que la administración pública está ¿me escuchan? Sí, se le escucha, ingeniero. Bien, decía, en la administración pública se rige de acuerdo a la normativa vigente nacional. En este caso, muchos de ellos utilizan unidades vehiculares para transportes de las jefaturas, para el transporte de cargas, en este caso de la unidad de abastecimiento, etcétera, etcétera. En este caso solamente está normado dentro del artículo 9 del Decreto Supremo 007 del año 2016-MTC, llamado Reglamento Nacional de Licencia de Conducir. Ahí dice tácitamente, ¿no? Para manejar estas unidades vehiculares, no podemos manejar con una licencia A1, sino con la licencia A2A. O sea, es una licencia que se capacita ya, es una licencia profesional, no es una licencia particular con la que se puede conducir a vehículos oficiales de transporte especial. Así le llamamos transporte especial de pasajeros, ¿no? Como taxis, buses, ambulancias, transporte interprovinciales. Solamente con este artículo puede uno avalar el servicio de transportes no es de pasajeros, es de servicio especial. Entonces,
son especial en la que transporta, en este caso, tranquilamente con esta licencia, mínimamente, obviamente, no necesariamente con A2A, puede ser A2B, ¿no? A3C. Entonces, no puede transportarse con A1, no podemos autorizar a un bombero, por ejemplo, manejar con A1, sino con A2A. Igualmente, en los gobiernos regionales, por ejemplo, los gobernadores regionales, el conductor tiene que tener mínimamente una licencia A2A. A eso se refiere esto de los vehículos en la vía pública. Y pueden ser, obviamente, un automóvil, puede ser un bus, una camioneta, una ambulancia en este caso, ¿no? Para el servicio de salud, o los bomberos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, solamente esta es la norma legal que autoriza el uso de unidades vehiculares para servicios de público. La siguiente página, por favor. Bien, el otro tema era respecto a parámetros de revisión, verificación y control de vehículos. Bueno, para este tipo existen pues una serie de servicios. Por ejemplo, si vamos a decir para transporte de pasajeros masivo, cuando hablamos de transporte de pasajeros, que estamos hablando de masivo, ¿no? Mínimamente, en este caso, como las mototaxis, porque las mototaxis tienen su propia ley de creación y su propio reglamento. En este caso, por ejemplo, existen, por eso decíamos de tipo de servicio. ¿Para qué tipo de servicio queremos? ¿No? Si es para transporte de pasajeros, para transporte de carga, para transportes especiales, no sé, ¿para qué? Por ejemplo, existe para transportes de insumos químicos fiscalizados. Entonces, ¿qué tipo de vehículo tiene que ser? Entonces, por eso decimos de los parámetros de verificación. Entonces, otro de los temas importantes tiene que ser la antigüedad. Principalmente se toma en cuenta el servicio de transporte regular de pasajeros, es decir, aquellas unidades que transportan más de 8 pasajeros, máximo debe tener 15 años de antigüedad. O sea, no se puede permitir una ruta mayor de 15 años toda vez que ya ha sido, bueno, ha tenido su degradación. Esta máquina ya está desgastada, por eso es que 15 años como máximo tiene que ser autorizado, a no ser que la municipalidad soliciten, en este caso cuando se trata de transporte urbano de pasajeros, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que les pueda ampliar esta cantidad de años a más, debidamente justificado, técnicamente justificado con una planta revisora de vehículos. A eso se refiere esa parte de lo que es la antigüedad. El otro tema está señalado en el artículo 8 del Decreto Supremo número 025/2008, bienes del Reglamento Nacional de Inspección de Técnicas y Vehículos. Ahí está todos los parámetros que ustedes pueden buscar. Cómo es que, por ejemplo, una unidad particular, y aquí hay mucha confusión muchas veces en la ruta con los amigos policías o inspectores de transporte que desconocen esta norma. Cuando yo tengo un vehículo, por ejemplo, yo tengo un vehículo que me compré el año 2017, por decir, para uso particular, es una camioneta, no por decir, esta unidad vehicular todavía no puede pasar una revisión técnica vehicular, por lo tanto no me pueden infringir la policía, tampoco los inspectores. O sea, debe tener máximo, o sea, después del tercer año de fabricación, recién mi unidad vehicular puede ingresar a una planta revisora técnica para que ellos me den un certificado. Un carro nuevo, justamente, la norma me autoriza de esa manera. Por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo. Si yo tengo una camioneta nueva, la del 2017, entonces el año se cuenta del año siguiente, el año 2018, en este caso 2018, 19, 20. Es decir, recién este año 2021 tiene que pasar a la región técnica. O sea, el año pasado no tenía por qué pasar a la región técnica, pero sí este año. Entonces, tuvo que pasar 3 años después de un año de fabricación de esta unidad vehicular para pasar por una inspección de revisión técnica vehicular. A esto se refiere el artículo 8 del Decreto Supremo 025. Ahí está detallado todo lo que es respecto a este tema. La siguiente página, por favor. Bien, el otro tema también importante en la administración pública principalmente, y esto es problema de, ya es inclusive páginas en los medios de comunicación, cómo es que registramos los kilometrajes y el uso de combustible. O sea, ¿cómo podemos controlar el kilometraje y el combustible que se ha consumido? Muchas veces confiamos en un conductor, el cual nos dice, pues señor, ¿sabe que el día de hoy he consumido 10 galones, necesito para mañana otros 10 y pasado 20, etc. Entonces, al final,
Si no conocemos las causas o esta problemática, simplemente autorizamos por autorizar. Entonces, acá tenemos ejemplos típicos, justamente lo que, a base de comentarios, aquí dice, sí se puede alterar el kilometraje, ¿no? Dice que alterar el kilometraje de un vehículo es sencillo y permite subir su valor considerablemente. Por eso es importante conocer el registro de kilometraje para proteger los engaños. Es igualito como, o sea, existen personas inescrupulosas que alteran el kilometraje, principalmente en los talleres de mecánica automotriz, etc. Entonces, para evitar esto, vamos a enseñar algunas cosas. ¿Qué se puede saber a partir del registro de kilometraje de un vehículo? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede saber? Dice acá. El registro de kilometraje es un factor fundamental en la compra de un vehículo usado, ¿no? Por lo tanto, el desgaste del vehículo. Un vehículo particular debería recorrer máximo 25 kilómetros, de 18 a 25 kilómetros al año. Y eso sabemos muy bien. O sea, si alguien me dice, ay, que señor, tu vehículo ha recorrido 10 kilómetros, 5 kilómetros, muchas veces nos está engañando, ¿no? Por eso es importante que se verifique los registros de kilometraje de los autos usados que quieras comprar. No se trata de comprar por lo que me dijo el propietario del vehículo, por lo tanto, muchas veces caemos en ese juego, ¿no? Principalmente en la administración pública se usan vehículos alquilados para un proyecto determinado, por ejemplo, en las carreteras, para un proyecto determinado. Entonces, se tiene que tomar los servicios para los ingenieros, en este caso, ¿no? Para supervisor, para residente, que requiere de unidades vehiculares. En los informes técnicos se deben los registros de kilometraje. O sea, justamente este trabajo lo hace un especialista, no lo hace cualquiera. Esto principalmente lo hace en las plantas de revisión técnica o existen otros centros especializados, ¿no? Por eso acá decimos, ¿no? En los informes técnicos, los registros de kilometraje de un vehículo, ahí debe estar registrado. Él debe tener el promedio cuánto de kilometraje tiene el auto. No debe estar más de 25 kilómetros de año cuando es un vehículo particular. Ya, acá también pregunta, ¿es posible comprar un auto usado que tenga el kilometraje adulterado? Dice, lamentablemente sí, ¿no? La alteración de kilometraje se da con bastante frecuencia en el mundo de usados. Existen muchos lugares donde se puede adulterar el kilometraje. Habíamos dicho como son los centros de talleres automotrices. Ahí tranquilamente lo pueden hacer o cambiar algunas cosas. La existencia de este tipo de prácticas obliga a tomar acciones que considera comprar un auto usado y ser muy atenta para evitar caer en engaños. Justamente la idea es no caer en esos juegos. La siguiente página, por favor. Bien, seguimos con el tema. ¿Cómo me doy cuenta si el kilometraje de un auto usado ha sido adulterado? Entonces, acá determinamos si el kilometraje de un auto usado ha sido alterado, requiere experiencias. Como en este caso hay una empresa que está colgada en la red, se llama Autofac. Si ustedes desean tomar los servicios, ingresen a esta página. Ahí les va a dar los términos de servicio para que puedan registrar o puedan determinar el kilometraje de un vehículo, así como el uso de combustible. Y para ellos tienen ya compilados una serie de tips, ¿no? Donde ellos podrán decirte si realmente has sido engañado o no. Entonces, ellos conocen el tema justamente por ese lado. Habían puesto, asimismo, habían dicho también que las plantas de revisión técnica también están especializados para determinar este trabajo. Acá justamente este es un tema también particular, dice acá, ¿cómo puedo saber el kilometraje de un auto usado? Con solo saber la patente de un vehículo y informe técnico, te entregará informes de los registros de kilometraje del vehículo en las plantas de revisión técnica. Justamente decimos que ellos nos van a dar ese informe técnico. Esta información complementaria son los datos que uno requiere para poder determinar si realmente hemos sido engañados o no. Bien, eso es lo que queremos decir, señores. Y finalmente vamos a pasar a la siguiente página, la página 12, por favor. La página 12, por favor. Bien, acá tenemos una imagen de un modelo de una empresa, cómo es que maneja el control de un combustible. Y esa es la forma adecuada, cómo es que se debe tomar el control de los combustibles. Habíamos dicho de que
Cuando a nosotros confiamos una unidad vehicular a un conductor, este conductor muchas veces no es consciente del uso de los recursos que el Estado le asigna. Le va a sacar provecho, inclusive hemos visto cómo es que una vez que haya culminado con su trabajo, a escondidas sacan utilizando algunos dispositivos, ¿no? Como es una manguera. Ya han visto una forma de tal manera que extraen combustible y justamente acá hay un modelo, o espero que les sirva. Acá dice consumo de combustible recorrido de kilómetros de las unidades de transporte durante el mes de octubre del año 2015. Entonces, esta es una forma, ¿no? Por ejemplo, el tipo de unidad vehicular, la placa, ¿no? La cantidad de combustible, etcétera, etcétera. Hay una cierta información en la que se puede controlar. No hay otra forma electrónica de controlar. Esa es la única forma en que se les registra, porque nosotros como jefes muchas veces tenemos que indicar y decirle, oye, señor, usted me tiene que viajar solamente si en la carretera es de 50 kilómetros por hora, un promedio de esa velocidad tiene que recorrer, y de acuerdo a esa velocidad tiene que haber consumo de combustible. Más de eso no se puede consumir, no se puede tampoco autorizar el uso. Si el conductor me dice, si existe, por ejemplo, un requerimiento de viaje de una provincia a otra provincia, por ejemplo, que dure 45 minutos a una hora, 15 kilómetros, perdón, 45 a 50 kilómetros, ¿cuánto de combustible consumirá? Entonces, es en teoría, el jefe tiene que saber para autorizar la cantidad de combustible a utilizar. Finalmente, la página 13, por favor. Bien, esto lo dejé en blanco porque acá se me pregunta respecto a actividades o ámbitos de competencia. Acá en realidad el ámbito de mi competencia, no sé si se refiere, ¿no?, a mi actividad. La actividad de competencia a la que yo generalmente dedico es al tema de transportes, no tanto tránsito. Por eso decía, si es que me permite la promotoría un poco ampliar ese tema respecto a transportes, sí podemos explayarnos un poco más en esta materia. Por esa misma razón, habíamos dejado en blanco esta hoja con la comprensión de los presentes. Muchas gracias. Si a esto tienen, por favor, alguna pregunta que añadir, alguna pregunta respecto al tema, gustosamente voy a contestar. Por favor, estoy esperando las preguntas. ¿Algún comentario? Ingeniero, parece que nadie tiene ninguna consulta. Podemos seguir, ¿no? Sí, por favor, escucho, por favor, más claro, un poquito más acérquese. Parece que ningún participante tiene alguna pregunta, alguna duda. Podemos seguir con la clase, ¿no? Bien. ¿Podemos ampliar en todo caso el decreto supremo 017, por favor? No, el tema, por eso justamente ya este tema hemos expuesto. Lo que yo me gustaría es explayarme respecto ya al decreto supremo 017. O sea, ese es un tema bastante álgido. Esto es la 016, la 2009. Hay otro tema 017 en la que no está en este tema. Por eso no sé si me permiten explayarme en ese tema. Bien, acá me hacen una pregunta, ¿cómo puedo detectar, ¿no?, el kilometraje si se... Bien, como yo decía, como persona, nosotros como persona humana no vamos a poder detectar el kilometraje mayor o menor, no podemos, por eso es que tenemos que llevar a esos centros especializados. Eso está en la página, acá en la página 10, por favor, en la página 10 está, 10, ¿no? O en la página 11, 11, por favor, en la página 11. La siguiente, la siguiente.
Iris, ¿no? En la web está colgado un servicio llamado AutoFac. No sé si pueden ver que dice AutoFac. O en su defecto llevarlo a una planta revisora técnica. ¿No? A una planta revisora técnica que existe en cada ciudad. Entonces, ellos son los llamados, los especializados en poder hacer informe técnico. No hay otra manera. Eso respondería a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, vamos a hablar un poco respecto a lo que es esta actividad de examen de competencia. Decían antes de que el reglamento de transportes tiene un tratamiento muy especial y está concatenado con el Sistema Nacional de Sanciones. Las direcciones regionales de transportes y comunicaciones de las diferentes regiones del país son los llamados para administrar, aplicar la norma de lo que es la licencia de conducir, es decir, para autorizar la emisión de licencias nuevas, en este caso la A1, la A2, la A3. Las municipalidades provinciales solamente emiten las licencias de la categoría de la clase B, o sea, la clase B1, B2 y B3 para manejar las motocicletas y las motos lineales. Solamente esas dos unidades autorizan las municipalidades y tiene obviamente su aplicación a nivel nacional. Si yo te saco una licencia de conducir para moto lineal, por decir, en Cusco, esa licencia me va a servir para manejar en el ámbito de toda la República, en el Perú. Igualmente, las licencias de conducir de tipo A son licencias que se obtienen en las direcciones regionales de transporte público, así mismo como el Ministerio de Transporte y Comunicación de Lima. Estas licencias requieren de ciertos requisitos para poder obtenerlas. Una de ellas es el examen médico, es decir, hay centros médicos autorizados por el Estado, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes están exclusivamente al servicio de evaluar a la persona para que pueda sacar su licencia, es decir, les revisan la parte física y la parte psicomotriz, así como la parte psicológica, porque es muy importante que el conductor esté debidamente preparado tanto física y mentalmente. Por eso es que les hacen una evaluación visual, una evaluación de vista psicológica, tal manera que el conductor esté a la defensiva en la vía pública. Una vez que haya obtenido su licencia de conducir, perdón, su certificado médico, recién puede iniciar su trámite ante la dependencia de una Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el tipo de licencia. Para el efecto tiene que acompañar obviamente su DNI, la dirección, en este caso el domicilio, y así para que pueda ya iniciar con el examen de reglamento. El examen de reglamento, dependiendo para el tipo de licencia, consta generalmente de 40 preguntas y el examen es virtual, o sea, no es un examen escrito. Eso deben tener en cuenta que muchos de los postulantes creen que es manual, no es. Anteriormente era manual, obviamente por eso se prestaba a muchos juegos de corrupción. Ahora, con el tema de la tecnología, el examen es virtual, es así que si yo me someto a un examen de A1, tengo que enfrentarme a 40 preguntas, de las cuales tengo que responder a 35 para poder aprobar. Entonces, son las reglas de juego que se ha puesto y a la cual se aplica. Si es que en la primera vez no han llegado a los 40 o no han logrado responder las 35 preguntas, puede volver a dar otra vez, pagando un derecho, en este caso, a la institución donde está siendo evaluado. Una vez que haya culminado con su examen de reglamento, obviamente va a pasar a dar su examen de manejo. Claro, en este caso son 250 preguntas para A1, pero para la A3 son 400 preguntas. Obviamente acá un participante pregunta, no son 250, de las 250 vienen 40 preguntas y de las 40 tiene que responder 35 preguntas. Es cierto. Entonces, para otras categorías es 400, de 360 a 400 preguntas,
las cuales tienen que saber de memoria, obviamente, para poder pasar. Decía que una vez que hayan aprobado este examen de reglamento, van a pasar ya a examen de manejo, en un circuito también autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un circuito en la que consta una serie de habilidades de manejo desde el momento en que hayas ingresado a una nueva vehícula, ya uno está siendo evaluado hasta la culminación del examen. En este caso, cada dirección regional o cada escuela particular tiene un circuito de manejo en la que se evalúa, donde existen evaluadores y supervisores, y todos estos tipos de exámenes como manejo están debidamente grabados y visualizados en otro ámbito, ¿no? En este caso existen unas cámaras que permanentemente están monitoreando. Por eso es que hay que tener bastante paciencia a los señores postulantes, quienes pueden tener acceso a este tipo de manejo, este tipo de examen. Una vez que hayan superado este examen de salud, examen de conocimiento, examen de manejo, recién se les puede entregar la licencia correspondiente. Es así como funciona el sistema licencia. Para revalidación solamente tienen que pasar dos exámenes, lo que es examen de salud y el examen de reglamento. Para la recategorización sí es como la primera, no es como sacar una nueva, pero con mayor amplitud. En este caso, si yo paso de A1 a 2B, necesariamente debo saber mayor temas, como ya es un tema profesional, no solamente es un tema particular, por lo tanto la exigencia es mucho más. Eso respecto a lo que es la licencia de conducir. El otro tema bastante importante que en este momento inclusive hemos sugerido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ustedes saben por medios de comunicación de que muchos de los conductores, y yo sé que muchos abogados también han lidiado con este tema, ¿no? Asimismo los policías, de que como un infractor a transporte, ojo, por eso decíamos, infractor a transporte, infractor a tránsito, es muy distinto. Infractor a transportes no está registrado en un sistema nacional de transportes. Si ustedes van a entrar a la página web, ingresen con este nombre, por ejemplo, mayor, mayor infracciones a transportes. Van a ver, por ejemplo, hay transportistas que hacen servicio de ruta de una provincia, de un distrito a otro distrito, tienen infracciones superior a 50 infracciones. Sin embargo, siguen manejando. ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué siguen manejando? Porque la norma se lo permite, no porque la autoridad se lo permite, sino la norma se lo permite porque estos señores no pueden subir su papeleta, no es una papeleta de infracción, sino es un acta de control. O sea, un acta de control maneja las autoridades, en este caso el gobierno regional, y solamente ellos, ¿no? Y las municipalidades provinciales, nuevamente. Pero, acá hay un pero, las municipalidades, acá dice, solo aparece, claro, justamente a eso yo voy. Solamente en el Sistema Nacional de Sanciones aparecen los que han infringido el Reglamento Nacional de Tránsito. Es decir, al Decreto Supremo 016, no a la 017. Por eso es que hay mucha impunidad en las rutas, en los servicios, en los mal llamados combis. ¿Cómo es que muchos transportistas teniendo más de 20 infracciones siguen manejando? Porque no está impedido, pues justamente no está registrado en el Registro Nacional de Sanciones, el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que ingresar sí o sí. Es decir, los trabajos de fiscalización y sanción en las carreteras, en las rutas provinciales, que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones realiza mediante mediante inspector de transportes con apoyo de la policía, simplemente no sirve. Esa es la verdad. No sirve, ¿por qué? Porque estas infracciones finalmente no le impide renovar, por ejemplo, su licencia de conducir, no le impide recategorizar. Acá hay otra pregunta, ¿no? Sobre el tema asistente administrativo. Ya. Entonces, acá cada gobierno regional en realidad ya tiene que hacer su propio reglamento. Si yo, por ejemplo, estamos diciendo de que hay un infractor en la carretera, le pones una acta de control, por ejemplo, con una infracción IB1, por decirlo, IB1, o con S3, bueno, son códigos que transportes tienen, su propio código,
Este señor normalmente va a prescribir pues, su papeleta de acuerdo a la ley 27444, porque pasados los 4 años prescribe. Entonces, se ve impotente de poder hacer cumplir esta norma. Es así que las direcciones regionales de transportes y comunicaciones han tratado de crear un pequeño sistema interno, en este caso en un Excel. Yo vi, por ejemplo, particularmente en la ciudad de Ayacucho, cómo es que los trabajadores de la Oficina de Transporte y Seguridad Vial, así como de la Oficina de Licencia de Conducir, han implementado mediante Excel un sistema de tal manera cuando ingresan el nombre del conductor, ¿no? Estamos hablando de un transportista, se aparece con un código infraccionado por la Dirección de Transporte, simplemente no accede a la licencia de conducir, o sea, no accede a la renovación. Esta norma en realidad han tratado de hacer, pero una ordenanza regional no está por encima, pues, de las normas nacionales, por lo tanto, queda en sacos vacíos. Estamos hablando de que se trató de controlar, no se puede controlar. Lamentablemente, el Reglamento Nacional de Tránsito tiene su propia aplicación y el Reglamento Nacional de Tránsito igualmente. Entonces, esa es la gran deficiencia que en este momento tienen los gobiernos regionales ante los infractores transportistas. Esa es una de las deficiencias que se han notado. El otro problema es de que el centralismo que existe en este caso de las direcciones regionales. Ustedes habrán visto como ciudadanos también, que son ustedes, y yo también soy ciudadano, las municipalidades solamente trabajan en el ámbito del distrito. No están trabajando en el ámbito de toda la provincia. Yo veo particularmente, vivo en Ayacucho y soy de Ayacucho y conozco este tema. Por ejemplo, en el municipio de Huamanga, los inspectores de transportes están esparcidos o ubicados, digamos, en las diferentes calles de la ciudad de Ayacucho. Y la ciudad de Ayacucho piensa el distrito, pero los distritos de Huamanga, en este caso, tiene 11, son ausentes de los inspectores. Es decir, el servicio de transporte de pasajero urbano, interurbano, en estos distritos es deficiente justamente a falta de la presencia de los inspectores. Es decir, no existe en la ciudad de Quino, no existe en la ciudad de Vinchos, no existe en la ciudad de Chiara o Ocros, etc. Inspectores de transporte, por lo tanto, no pueden hacer una efectiva trabajo de fiscalización. Asimismo, los gobiernos regionales no tienen presencia en las otras provincias. Solamente tiene provincia en las capitales, en este caso Ayacucho, por ejemplo, en la provincia, la capital de Huamanga, solamente Huamanga tiene, y aquí otra gran deficiencia todavía, como institución solamente cuenta con 8 inspectores de transportes. Imagínense, para una región que tiene 11 provincias, casi medio millón de habitantes. Entonces, y hay una infinidad de conductores y unidades vehiculares que hacen servicio en las diferentes rutas, los cuales es imposible de controlar. A esto hay que sumar la falta también de policías de tránsito en las diferentes rutas. Solamente tenemos inspectores, policías de carreteras que tienen que permanentemente lidiar con la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de esto hay una gran deficiencia. Por eso es que decimos de que el centralismo hace mucho daño aún a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Es decir, las oficinas de circulación terrestre de cada gobierno regional deberían de estar instaladas en cada provincia. Y cada provincia debería tener sus propios inspectores de transportes, de tal manera que ellos cumplan sus funciones en su ámbito de su jurisdicción. Eso es lo que se quiere llegar. A esto se está apuntando, a esto ojalá los gobernadores regionales tomen en cuenta y puedan aplicar, porque es un problema de todos los días. Por eso hay mucha informalidad y estamos viendo con mucha preocupación la informalidad de las unidades vehiculares que están en este servicio, uso y abuso de las carreteras, y no se abastecen los agentes de fiscalización. El otro problema también ha sido que el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin una debida motivación del Decreto Supremo 015 del año 2017, en la que elimina el servicio mixto de pasajeros, es decir, tiene que haber una base legal para que se aplique una norma, y eso saben muy bien los abogados, ¿no?
El Decreto Supremo 015 del año 2017, por ejemplo, deroga un servicio exclusivo que era para la sierra y selva de la región del Perú. Es decir, a los vehículos de la clase N1, a las camionetas, a las más conocidas, a las camionetas 4x4. Estas unidades, antes de junio del año 2017, sí podían hacer servicio mixto, es decir, carga y pasajero. A ver, por ahí otra pregunta dice acá. No sé si podría ser más específico, la pregunta no la entiendo, por favor, ahí justamente, a ver. Por favor, más específico, la pregunta no la entendí. Por favor, si podía volver a preguntar de otra manera, no la entendí, por favor. Estamos hablando justamente de las vías, las carreteras. Yo creo que esto va relacionado también con el tema que estamos hablando. O sea, de una u otra manera, transportes va relacionado también a tránsito. La única diferencia es que está en la aplicación de la normativa. En la aplicación estamos hablando básicamente. Decíamos de la N1, por ejemplo, hacia el servicio de transportes de pasajeros y de carga hacia las partes altas por las vías, en este caso por las trochas carrozables que existen en la sierra y en la selva, el cual a la fecha ha sido derogado, por lo tanto están prohibidas de hacer este tipo de servicio, en la cual está trayendo bastante problemas también en la ciudad. Decía también de que el Decreto Supremo 016 no solamente contempla pues los reglamentos, sino el uso de la vía pública, como hemos descrito arriba, el uso en las carreteras, el uso en la vía pública, tanto el ceder el paso a los ganados. Hemos visto muchas veces en la vía pública cómo es que ganados circulan por las vías públicas, ¿no? Y muchas veces son atropellados y son víctimas de nuestra irresponsabilidad. Por eso decíamos, va relacionado porque la licencia de conducir es una responsabilidad, es un documento que le garantiza, en este caso al conductor, circular en la vía pública, respetando a los peatones principalmente, porque primero es el peatón, segundo es el peatón, tercero es el peatón, luego viene la bicicleta, luego viene la motocicleta y en ese orden de relación. Esas son las preferencias en la vía pública, por eso es que damos estas características, vimos en un inicio cuáles son las importancias, porque el reglamento nacional es amplísimo, tendríamos que hablar artículo por artículo, lo cual es insuficiente, ¿no?, para poder hablar durante todo, 2 horas, 3 horas. Es muy amplio, no solamente, sino también hay que ver el tema de las infracciones, ¿no?, tipo de infracciones, las causas de las infracciones y las sanciones administrativas, las pecuniarias. Una serie, pero por esa razón también se ha incluido en el Código Penal, se ha tipificado ya como delito lo que es la infracción M2, ¿no? Eso está ya contemplado, en la cual tiene que ser aplicado y está siendo aplicado en este momento en las diferentes entes, en este caso por las municipalidades y por los gobiernos regionales. Se refiere acá a asistente administrativo de... ¿qué? ¿A quién se refiere básicamente al asistente administrativo? Acá el responsable directo de una unidad vehicular es el conductor, y aquel que conduce la unidad vehicular, aquel que posee la licencia de conducir. Para viajes largos, más de 6 horas, estamos hablando mayor a 6 horas, es necesario que el conductor vaya con un copiloto, en este caso con un auxiliar, si eso se refiere, ¿no? Es necesario que exista por eso existe pues un asiento de copiloto. Tiene que estar ahí. Nadie puede exceder un viaje mayor a 6 horas. Por eso los vehículos de la clase M1 no pueden hacer uso de transporte masivo de pasajeros mayor a 6 horas.
están diseñados para soportar un viaje máximo de 5 a 6 horas. Pasado este tiempo, la máquina se va a sobrecalentar y va a haber una serie de problemas, no solamente el sobrecalentamiento, sino también el conductor va a estar agotado. Por ese motivo, ¿no? Entonces, todo esto va dirigido justamente a los conductores. Básicamente es para los conductores, porque los conductores están al volante. Los asistentes administrativos, si se refiere en este caso, son, a ver, yo veo de otra manera, o sea, el asistente administrativo para mí en este caso viene a ser el copiloto, en este caso, ¿no? El que le va a suplir como en transporte de carga, ¿no? Necesariamente tiene que ir acompañado de alguien, va a ser el carguero descargado, sí o sí, para controlar las mercancías. O sea, no puede ir solo una unidad vehicular, irresponsablemente un conductor. Puede haber problemas en la carretera, problemas de salud, etcétera, etcétera, que le va a asistir justamente solo. No sé si a eso se refiere. Necesariamente un conductor tiene que llevar todas las documentaciones del caso, como es la tarjeta de propiedad, si es alquilada o prestada, tiene que portar la tarjeta del propietario del vehicular. Sí o sí tiene que tener a mano la licencia de conducir. Tiene que tener el certificado obligatorio de tránsito. Tiene que tener obligatoriamente certificado de inspección técnica vehicular. Tiene que tener instalados los elementos de seguridad como son los botiquines. Necesariamente en botiquín el conductor tiene que transportar sí o sí, por eso es que cuando no portan se les aplica también una sanción. O sea, para cada falta de esa obligatoriedad existe una falta, hay una sanción correspondiente. Es necesario llevar los elementos de auxilio, en este caso las llantas, las llantas de los CAM, por ejemplo, unas llantas de repuesto, algunas herramientas, por ejemplo, como un destornillador, qué sé yo, así una serie de herramientas que pueda ser útil para poder ¿no? actuar inmediatamente. Por eso es que el conductor no solamente debe saber de la parte del reglamento, sino también tiene que saber bastante de la que es la mecánica. Al menos los conductores de la A3C tienen que ser también mecánicos automotrices. Ellos mismos saben armar y desarmar sus vehículos. Ellos saben por qué hay una falla mecánica, por qué hay una falla en el circuito eléctrico. Entonces, ellos conocen bastante este tema, por eso son profesionales, por eso es que se les confía el servicio de transporte masivo de pasajeros. Más no así a los servicios de M1, por eso es que hay una duda en este momento cuando se aplica o el Congreso aprobó la M1 como servicio de transporte de pasajeros. Estos señores están manejando principalmente con A1A y con A2B. Conductores con A2B aún no tienen tantos conocimientos como sí lo tienen conductores de A3C. Ahí la gran diferencia, por ejemplo, en la parte mecánica, en la parte eléctrica. ¿Aló? Entonces, decíamos de que es obligatoriedad del conductor. Básicamente, esto es para el conductor, de lo que es su responsabilidad de transportar pasajeros. Asimismo, los conductores también a último se ha incorporado el código de infracción al medio ambiente. Muchos de los conductores están mal utilizando combustible de pésima calidad, no están haciendo mantenimiento debido de sus motores, de los tubos de escape, por ejemplo. Por eso es que hay bastante emisión de gases en las vías. Hay bastante sonido. El mismo hecho de tocar claxon ya es un problema de medio ambiente, el cual también está tipificado como sanción al medio ambiente. La misma emisión de gases, etcétera, etcétera, ya trae problemas de otra índole
el cual también contempla la sanción correspondiente, y muchos aún de los gobiernos locales no han implementado este tema debido a que no existe en sus jurisdicciones una unidad, ni siquiera una división de transporte. Por eso, o sea, es amplísimo este tema, hablar a este nivel, porque los gobiernos locales sí o sí necesariamente tienen que implementar, si es que no tienen una oficina de transportes y seguridad vial en su jurisdicción. Es muy necesario para que ellos puedan implementar algunas normas como esta, ¿no? Lo que es el medio ambiente. Vemos, por ejemplo, cómo es que buses interprovinciales, antes de llegar a sus terminales terrestres, faltando media hora, descargan todos los residuos sólidos hacia la vía pública. Se han visto en las carreteras cómo estos irresponsablemente avientan en bolsas, en paquetes, residuos, por ejemplo, de platos, de algunos insumos que han utilizado durante el viaje, los cuales han entregado a los pasajeros. Ellos lo arrojan a la vía pública. Asimismo, descargan los orines. Y hemos visto, ¿no? De los baños químicos, sencillamente están abriendo y lo desechan hacia la pista. Y eso hace daño muchísimo al asfalto. En este caso, la urea, porque la orina tiene una acidez bastante considerable, por lo tanto, hace daño en este caso hace daño bastante pues a la pista, ¿no? Por eso es que debe ser reglamentado por los municipios, básicamente porque en su jurisdicción están las carreteras, en su jurisdicción están las vías. Una pregunta, por favor. A ver si el señor Manuel Márquez está ahí en pantalla. A ver, por favor, si podría hacer alguna pregunta, por favor. Estamos escuchando. Aló, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Señor Manuel, a ver, escucho. Ingeniero, buenas noches, disculpe, le hablo a Carlos Rimaigomán de Puerto Maldonado. Ajá, dígame usted. Ya, la pregunta específica, de repente usted no lo está entendiendo. Hay varios compañeros de trabajo que estamos conectados al curso de acá de Puerto Maldonado. El tema específico, nosotros trabajamos, somos contratados de una entidad pública como asistente administrativo conductor, ¿no? Eso queremos saber específicamente, porque asistente administrativo es otra cosa y conductor es otra cosa, ¿no? Usted nos está hablando, claro, del tema del tránsito, ¿no? Que es muy importante, pero acá el tema específico, queremos saber cuál es, ¿no? Lo que es el asistente administrativo guión conductor. Por ejemplo, nosotros trabajamos, como nos contratan así, hacemos el papel de conducción y hacemos el papel de oficina, ¿no? A ese punto queremos saber, queremos de repente que nos explique más, ¿no? De repente no me está entendiendo bien. Ya, digo que sí lo entendí. Mira, si a usted le han contratado como asistente administrativo, pero y a la vez le están entregando una máquina, desde el momento en que usted agarra una máquina de conducir, ya se convierte en conductor. O sea, al margen de lo que usted puede hacer su trabajo como asistente administrativo, por ejemplo, en una obra pública, ¿no? Usted va a hacer sus requerimientos para una determinada, por ejemplo, yo hago mis requerimientos, la área usuaria me dice, ay, señor, yo necesito 50 bolsas de cemento, necesito fierro, necesito tal materiales, y usted me lo va a llevar para la obra, ¿no es así? Entonces, como asistente administrativo, usted participa en esa actividad, lo cual no tiene nada que ver con lo que es la conducción. O sea, usted desde el momento en que agarra la máquina, se va al volante, ya se convierte en conductor. Entonces, yo me refiero a eso. O sea, lo que es la parte de asistente administrativo no tiene nada que ver en este tema. Ya lo entendí, ingeniero. Eso de repente los compañeros no están entendiendo, ¿no? Pues algunos le están preguntando, específicamente quieren que le diga usted, ¿no? Sobre el tema de lo que es asistente administrativo, ¿no? Pero ya, bueno, claro, ya lo entendí. Yo como ingeniero le explico, el asistente administrativo es aquel que asiste pues, técnicamente o administrativamente al ingeniero. En este caso, yo como ingeniero, por ejemplo, para el saneamiento básico, por decir, ¿no? Yo necesito como ingeniero, entonces yo le digo a usted como asistente administrativo, señor, yo necesito para mañana o para la siguiente semana tuberías de 4 pulgadas, por decir, ¿no? De PVC, de tales características. Ustedes implementan la nota de acuerdo al especial técnico.
usted me lo va a tener que adquirir. Ahora, el costo usted lo ve en la oficina de abastecimientos. Ese es el trabajo que hacen los asistentes administrativos, usted me lo entrega y me lo pone en almacén, ¿no? Ese es el trabajo que usted hace. Ahora, yo le digo, ese material usted lo puede transportar, sí, pero ya desde el momento en que toma el vehículo ya se convierte en conductor y usted tiene toda la responsabilidad en la vía hacer llegar esos materiales a su destino. Ah, ya, ingeniero, eso Correcto. creo Bien. que es bien claro la Bien, respuesta. bien. Ok, Okay. gracias. Sí, alguien me estaba preguntando, a ver, por favor. Sí. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Dígame. ¿Hay diferencia entre un conductor común o un asistente administrativo conductor? ¿Cuál es la diferencia? Mira, ya dije, asistente administrativo es un trabajador dependiente de un jefe. En este caso, puede asistir administrativamente a un ingeniero. Estamos hablando de una obra específica, por ejemplo, de una carretera, ¿no? ¿Ya? Una carretera tiene, yo tengo para ejecutar, por ejemplo, en 5 meses. Entonces, yo tengo bajo mi mando a un asistente administrativo y un asistente técnico. El asistente técnico se refiere a la ejecución en sí de la ingeniería, ¿no? De lo que es trazos, de la topografía, todo. En cambio, el asistente administrativo es el trabajador que tiene que ver con abastecerme de materiales de construcción. A eso se refiere. Entonces, ese es su trabajo del asistente administrativo, que tiene que adquirir materiales de acuerdo al expediente técnico, de acuerdo a la relación de insumos y materiales que el expediente técnico dice. O sea, me tiene que hacer especificaciones técnicas y eso me la tiene que entregar como ingeniero que soy para ejecutar esa obra. Por ejemplo, me tiene que dar arena de tales características, yo necesito maquinaria, por ejemplo, Ya, un cargador, ya. no sé. En O cambio, sea, usted no, el o sea, usted conductor, nos ¿sí? está intentando decir que somos como un logístico físico, ¿no? Claro que sí. Atender, asistir de manera logística y física, ¿no? Claro, o sea, ustedes son logísticos, en otras palabras, ¿no? Lo que tienen que hacer es cumplir con el expediente técnico en lo que es abastecer a la obra con materiales. Para eso son asistentes administrativos. Ah, No solamente, sino que ah, también tienen que hacer los trabajos que les señala el residente de obra. En este caso, yo le digo, oiga, señor, usted para mañana necesito que usted me lo haga mi informe financiero, por ejemplo. ¿Cuánto me ha costado, por ejemplo, 1 kilómetro de carretera? ¿No? ¿Qué cosas hemos utilizado? ¿Qué material? ya, A ya. eso se refiere. Entiendo, ingeniero, entiendo. ¿Ya? O sea, Entonces, que es muy diferente a simplemente un conductor que, digamos, de taxi o de bus, ¿no? Que exacto. solamente tiene a su cargo la conducción de la máquina y punto, ¿no? Exactamente, es el conductor su Ya, responsabilidad de conducir. O sea, a usted le pueden contratar así, por ejemplo, generalmente por falta de recursos, ¿qué hacen las entidades? Contratan a un trabajador con licencia A2B, por decir, ¿no? Yo digo, yo sí. necesito un administrador con licencia A2B para que justamente a la vez me va a hacer trabajo de administrativo y a la vez va a hacer trabajo de conductor. Ya, 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 ya. ¿Ya? A eso se refiere. Sí, ingeniero, copiado. Bien, Ingeniero, buenas noches. buenas noches. Ingeniero, justamente tocar el mismo tema. Usted indica que un asistente administrativo y un conductor es lo mismo. Como conductor sí tenemos claro lo que usted nos ha indicado y bueno, todavía lo que falta de clase, pero como asistente administrativo me parece que falta aclarar algunas cosas porque en mi caso yo soy asistente administrativo conductor y nosotros realizamos otras funciones, también como usted lo ha mencionado, de hacer oficios, hacer cartas, hacer bitácoras, entre otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros queríamos que nos explique un poco, tal cual dice el curso, es que de repente nos explique un poco de las funciones, ¿no? Un poco de las funciones de un asistente administrativo y detallar un poco, ¿no? Porque está bien que se puedan sobreentender, ¿no? De que tenemos que apoyar o tenemos que, no sé, apoyar a un residente, a un jefe, al que sea, pero detallar un poco para que podamos entender, ¿no? Ya que creo que somos varias personas que tenemos esa duda, ¿no? Bien, Gracias. bien, bien.
Bueno, yo les entiendo bien este curso. En realidad, a mí bueno, no voy a decir. Vean, el asistente administrativo es aquel trabajador que está estipulado en un expediente técnico. Hablamos de un proyecto, ¿no? Puede ser una actividad o un proyecto. En este caso hablamos de un proyecto específico. Estamos hablando, por ejemplo, de saneamiento básico, un proyecto de instalación de agua y desagüe en un determinado distrito. Entonces, ahí contempla en el expediente técnico la participación de un supervisor de obra, ¿no? De un ingeniero residente, de asistente administrativo, de un asistente técnico, de un topógrafo. Entonces, usted como asistente administrativo le están dando las funciones de asistir a esa obra administrativamente. Es decir, tiene que asistir en lo que es el abastecimiento, abastecer de insumos, de materiales que esa obra requiere. Para el efecto, ustedes tienen relaciones con la parte de administración. Entonces, ustedes con abastecimientos, administración y otros hacen su requerimiento en función a esos materiales, en función también ¿cómo se llama esto? Al presupuesto, ¿cómo se llama esto? A la disponibilidad presupuestaria. Obviamente ya ha sido aprobado con presupuesto, solamente ejecutan ustedes. O sea, hay cronogramas de ejecución en las que les dicen, ¿no? Para el mes 1 necesito tanta cantidad de materiales, por ejemplo, 10 metros cúbicos de arena, chancara. Necesito para el tercer mes 500 bolsas de cemento. Entonces, tienen que cumplir ustedes ese cronograma de ejecución de acuerdo a lo establecido en el cronograma, porque hay un cronograma de ejecución de esa obra. Eso es lo que tienen que hacer cumplir ustedes. Ahora, respecto a cómo se relaciona, ahora, por eso es que decía, ¿no? De que la entidad muchas veces a ustedes les contrata con un tipo de licencias para ya no contratar a otro trabajador. Porque si yo contrato, porque en el expediente se dice, pues se necesita un transportista, se tiene que contratar un transportista, pero no sé, generalmente yo tengo a mi disposición un conductor para que me transporte, ¿no? Más no es mi asistente administrativo. Por eso decía, ¿no? Eso está explayado en el expediente técnico. O sea, no estamos inventándonos, sino que hay que leer el expediente técnico. Ahí está estipulado las competencias, las funciones del asistente y cómo se debe desarrollar frente a su residente, a su jefe inmediato. Es así. Esos son los trabajos que hacen. Entonces, en su término de referencia, no sé cómo han firmado ustedes, cómo han requerido, seguramente ahí está contemplado todas las características, ¿no? Hay que ser técnico seguramente en contabilidad, en economía o licenciado en administración, algo así debe decir, con experiencia en tanto tiempo, sus funciones va a ser esto y esto, tanto tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que cumplir los términos de referencia de cada obra, porque en la obra está estipulado todas las necesidades. Eso sería, ¿no? Ingeniero, disculpe, lo que usted indica, entiendo que más se asemeja a una entidad privada, ¿no? Ya sé, como usted dijo, sea proyectos u otro, ¿no? Pero una entidad privada. Pero a una entidad del Estado, creo que la figura cambia un poco, ¿no? Obviamente sí somos conductores y bueno, las reglas de tránsito y otras funciones son parecidas, pero hay otras cosas que sí nos diferencian, ¿no? De una entidad privada, ¿no? Entonces, no sé, quizás se podría acercar más a eso. No, Porque... mira, todo lo que te estoy diciendo son ejemplos para lo que es una entidad pública, porque para la privada en realidad no es tan exigente. Más bien lo que usted me está diciendo, más bien parece el caso ya es de un ente privado, porque el privado toma de un solo por a una persona, no que sepa todo. Por ejemplo, una obra para una edificación, ya no toma ingenieros, sino toman pues, a un maestro de obra que sabe de topografía, sabe de arquitectura, sabe de albañilería, sabe de carpintería metal mecánica, sabe de incorporado, sabe todo, ¿no? Entonces, el ente privado toma eso. Entonces, uno, ¿no? En este caso, no, el Estado ejecuta todavía bajo régimen de construcción civil principalmente. Eso es lo que yo he notado, por la experiencia que te digo es así. En este caso, por ejemplo, en áreas públicas, ¿qué existe? En una oficina existe pues administración, abastecimientos. Entonces, existe una oficina de infraestructura, una oficina de obras.
Esta oficina de obras hace su requerimiento y dice, ya, señor gerente, porque el gerente general pide, necesito un asistente administrativo de tales características. Por eso mandan un término de referencia. Quien ejecuta viene a ser, pues en este caso, oficina de administración. Ellos son los que hacen el requerimiento y finalmente entrega al ingeniero para la ejecución. Estamos hablando de obras por administración directa, no es por contrato. Por contrato tiene otro tipo de tratamiento. O sea, estamos hablando de contrato para obras públicas, ¿no? Lo que es obras directas, administración directa. Por esa razón decía de que es necesario que ustedes, en todo caso, en pedir referencia, si les ha puesto que van a ser conductores a la vez, a buena hora, ¿no? Entonces, obviamente, ojalá les estén pagando también como conductor, porque en el expediente técnico seguramente dice eso, porque los materiales de construcción tienen flete. El flete, pues, incorpora mano de obra, entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. No sé si satisface su respuesta, señor. Ingeniero, Sí. o sea, se puede decir que estamos un nivel un poco superior Veamos, ahora el mundo exige especialización en varios temas, ¿no? O sea, hay que estar preparados para todo. para todos, eso sí. Claro, ¿no? Anteriormente, en las entidades públicas, por ejemplo, un gerente, por decir, ¿no? Un gerente hablemos de desarrollo económico, ¿no? Tenía su Exacto. propio conductor. Y el director iba pues al costado sentado. Entonces decía, ¿sabe, señor, llévame a tal punto? Le tenía que, ahora no. El gerente ya debe tener su propia licencia de conducir. O sea, el Estado le asigna una unidad vehicular y es responsable de esa unidad vehicular. Entonces, por maximizar sus recursos, la entidad ya contrata o toma los servicios de un profesional que ya tiene su licencia de conducir. Por eso es ahora muy importante contar con licencia de conducir, para no contratar a un conductor, o sea, solamente para que conduzca, ¿no? Eso es Claro, lo que ahora se estila hacer eso. entendido. Uh-huh. Ingeniero, Sí, puedo acotar en el caso en donde usted mencionó que los carros interprovinciales botan sus desechos en las vías. Creo sí. que ya también eso depende de la cultura de una persona, ¿no? Así es que no tanto, también las autoridades tendrían que ver ese asunto, ¿no? Pero yo creo que es más en la cultura de una persona, sería eso. Más que cultura es una responsabilidad, porque Es una responsabilidad. como conductor ustedes saben que está prohibido, ¿no? Si yo como Exacto. conductor sé que está prohibido, simplemente no debo practicar esos males, ¿no? Entonces, hay que evitar. Sí, Eso ¿no? es llevarlo, pues, si yo trabajo para una entidad pública, y yo, por ejemplo, es cierto, en la vía pública, ¿quién no come pues un alimento? Lleva un tupper, desechable, una bolsita, o voy a comerme una fruta, o una, no sé qué. ¿Qué hago? Estoy como manejando, comiendo, como manejando, comiendo, eso, abro la ventana y lo arrojo la vía pública. Eso está mal, eso no debe practicarse. Eso, Exacto, está mal. estos residuos hay que llevarlos al centro de trabajo. Existe ahí tachos de basura y depositarlos ahí. A eso me refiero. Exacto. Uh-huh. Exacto. Porque pues, usted decía que ya tengo las figuras, son asesores administrativos. Generalmente en las obras públicas, la gran mayoría de colegas ingenieros dejan sucia pues los campamentos. Tienen que ustedes cumplir esa función de transportar o hacer su propio pequeño relleno sanitario pues en la zona, si es un campamento. ¿No? En el campamento hacer un pequeño urinario, pero con un pozo ciego, puede haber un pequeño pozo donde se puede enterrar todos los residuos sólidos. O sea, es posible todo eso. Por eso es que los conocimientos se amplían mucho más, ya no solamente es para uno. Por eso decía, no, si a ustedes han tomado como conductor y como asistente administrativo, a buena hora, ¿no? Ya, ya, entendido por esa parte. Uh-huh. Otro tema respecto a su actividad, pregúntenme más, a ver, para...
respecto al combustible. Aquí este es un tema bastante crucial, señores, ya que ustedes en una gran parte están trabajando para la idea pública y son asistentes administrativos. El combustible obviamente tiene que entrar pues a almacén. Y del almacén tienen que sacar paulatinamente la cantidad requerida para un uso determinado. Aquí vienen los problemas de fiscalización muchas veces y uno se da cuenta cuando es supervisor durante la fiscalización. Si en el expediente técnico estipula consumir, por ejemplo, 80 galones en un determinado mes, y si me han utilizado de los 80 o 150 de lo que estaba 80 prescrito, algo está mal. Eso tiene que tiene que estar registrado en el cuaderno de obras. Obviamente, porque en el cuaderno de obras, el residente de obra tiene que decir, señora, se ha utilizado tanto combustible para la camioneta tal, para tal. Entonces, tiene que registrar ahí. Tiene que corroborar con el cuaderno de obras, cuando están en la obra. Por eso acá, este cuadro que se les ha adjuntado es una forma de cómo controlar un combustible, ¿no? No es simplemente decir, ayer utilizar 25 galones, mañana voy a utilizar otros 25 y así, no es así. Seamos un poco razonables y por eso es que muchas veces caemos en problemas y el punto crucial de toda obra pues justamente es la parte de abastecimientos. Si es que la obra dice 60 bolsas de cemento, pues se debe usar 60 bolsas de cemento. Si dice que se va a usar 1000 galones de petróleo, hay que usar 1000 galones de petróleo. No 600, no 800. Ingeniero, Sí, yo trabajo en el Ministerio Público. sí, Me he percatado que hay unos compañeros ahí también que están presentes en este curso. Y bueno, le puedo decir que aquí en el Ministerio Público sí. también llevan ese tipo de bitácora, ¿no? Donde llevan todas sus cuentas en cuanto a consumos de los vehículos, ¿no? Combustible, kilometraje, salidas, algo parecido al esquema que usted nos está presentando, ¿no? Quizás un poco diferente, pero sí casi 80% idéntico. Claro que sí, pues hay formas, lo que manejas políticamente, así técnicamente correcta, viene a ser la oficina de abastecimientos. Ellos son los especialistas, ahí tenemos a economistas, contadores, no sé. Ellos son los especialistas en hacer este control. O sea, un control adecuado del uso de este combustible. O sea, el uso correcto, o sea, digamos, ¿no? Eso puede ser. Este tema, el administrador les va a compartir una vez terminado esto y seguramente ya en casa van a ver ustedes, se va a ampliar. Más bien ustedes déjenme por favor sus correos electrónicos o su número correspondiente para pasarles por WhatsApp cada uno de estos temas. Voy a ampliar un poco más porque en realidad lo que me han pedido solamente respecto era... Perdón, tengo una llamadita, por favor. Sí, entonces decíamos de que les voy a comunicar a cada uno de ustedes, no sé si pueden dejarme sus números correspondientes ya para remitir la información. Sí, ingeniero, eso haremos. Ahora, visto una pregunta de que si alguna norma les ampara, vea, los empleadores, en este caso los gobiernos locales, los gobiernos regionales que les ha tomado el servicio, siempre se han basado en un aspecto legal. O sea, hay una, dice ahí, bien, gracias, base legal. Para tomar servicios de un trabajador, ellos siempre se van a someter a lo que es la base legal. La base legal garantiza al trabajador la permanencia, su desenvolvimiento. Ahí tienen sus derechos laborales. ¿A qué tipo de servicios están ustedes? ¿No? Si son
están afectos a la 276 o están afectos pues a otro tipo de servicio. Entonces, esa es la base legal en la que ustedes han firmado en términos de referencia. Y eso les va a garantizar a ustedes la participación en un determinado proyecto, o una obra, o una actividad cualquiera. Una pregunta, ustedes, cuando están en la ruta, ¿qué problemas tienen con los inspectores de transportes? ¿Qué problemas tienen con la Policía Nacional? Ustedes cuando llevan, por ejemplo, materiales, ustedes son asistentes administrativos, están llevando siempre su, ¿cómo se llama ese documento? Hay un documento que transporta materiales. Ingeniero, Sí, bueno, en mi caso no, muy pocas veces me ha pasado eso, ¿no? Siempre mis trabajos anteriores ha sido en entidades públicas como hospitales, seguro social, y sí, bueno, suficiente con que la autoridad veía que era una ambulancia, ya no era para que me pida más detalles, ¿no? Simplemente me cedía el paso. Hoy en día que trabajo en el Ministerio Público, notan que voy con efectivos policiales o el fiscal, y bueno, yo que voy identificado con uniforme, correcto, no paso por esos momentos, ¿no? correcto, correcto. Ajá. Hay otras personas que no trabajan para una alcaldía, por un municipio, por ejemplo, no tienen logo, no tienen distintivo correspondiente. A veces, por eso decía, cuando llevan carga, llevan carga en cementos, etcétera, deben tener algún problema. Por eso que llevan un documento llamado su guía de remisión, ¿no es así? Eso están llevando ustedes, de todas maneras. Siempre tienen que llevar, en este caso, carga, lo que tienen que utilizar un vehículo de carga. No utilicen otro vehículo, por ejemplo, para eso tienen SOAT de carga. Bueno, en el caso del Ministerio Público siempre usamos vehículos menores, ¿no? Además camionetas, Ah, y claro, está bien. Está no bien. trasladamos muchas cosas, ¿no? Correcto, correcto. Ajá. Bien, señores, creo que con todo esto terminamos y me queda agradecer a cada uno de ustedes. Y ya el administrador que está en este momento también presente con nosotros, acá les va a remitir seguramente la información para que ustedes puedan tener a mano cada uno de estos temas. Y si tienen alguna duda, por favor, anoten mi número, es el 966. Pueden anotar, por favor. Acá voy a escribir, soy Alejandro Sosa. Ingeniero, repita por favor, 966 9425 9425. 56. Ahí lo he compartido en este. Ahí está mi nombre. Ese es mi número. Cualquier consulta, por favor, ahí por mi WhatsApp directamente. Entonces, les voy a absorber todas las preguntas que ustedes quieran en el transcurso de estos días. O si no, me pueden consultar a mi correo personal. Ese es es mi correo personal, de que cualquier consulta pueden hacerme a este tema, por favor. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Agradecer en todo caso a Zapocap por la invitación, a ustedes como participantes, y espero que les haya sido útil este tema. Y a ustedes un feliz año de todas maneras y que tengan muchos éxitos el año 2021. Muy amable. Gracias, estimado ingeniero. Gracias, estimados participantes. Eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.